Cambiamos de patrimonio, nos vamos de recorrido por el patrimonio, Iliana, y en este caso la Ciudad Vieja con estas imágenes. A ver, ¿a dónde me vas a llevar de paseo? Bueno, comenzamos por ejemplo por el Hotel Colón. Ahí está. El antiguo Hotel Colón, monumento histórico nacional desde 1975, remozado y convertido en la sede del BID. Con locales comerciales allí en la planta baja, en Rincón y Bartolomé Mitre. Y esta es la casa de Herrera y Reisig, el poeta, que habitó entre 1901 y 1907, donde tuvo su torre de los panoramas, allí en Ituzaingó, y Reconquista, cenáculo literario, pero también dicen encuentro donde había mates, tabaco, guitarra y naipes, entre otras cosas. Y finalizamos en el Museo Histórico, o Museo Romántico, mejor dicho, que comenzó siendo un local comercial ya por 1772, recuperado por el Estado en el 44, nivel de voto mediante, para transformarlo en el Museo Histórico, que hoy tiene, bueno, algunos objetos personales destacados para figuras políticas y artísticas del país, como Juana de Ibarburú, Máximo Santos, Manuela Susbiela Acevedo, Laura Gestarán, imperdible allí en 25 de mayo 428 en la Ciudad Vieja de Montevideo. En el final, la puesta a punto